Desde su creación, la Defensoría del Pueblo de la ciudad de Río Cuarto se instauró desde la lógica del funcionamiento como un poder que institucionalmente tiene un valor específico propio. No estando la Defensoría del Pueblo, ese poder se distribuía desde otra lógica. Bueno, ahora, entre los actores fundamentales de la vida de la ciudad de Río Cuarto, la figura del Defensor del Pueblo tiene peso específico. De allí la importancia de su elección. Decimos esto porque cumple un rol muy importante la Defensoría del Pueblo en la ciudad de Río Cuarto. Por definición se ocupa de los derechos difusos. No son tan difusos porque en realidad está atendiendo asuntos que áreas fundamentales del Estado local, provincial y nacional, sobre todo provincial y nacional, han abandonado. Por eso es de mucho valor quien representa esa institución. Actualmente Ismael Rins tiene que dejar el cargo los primeros días de octubre y será el radicalismo, por carta orgánica, quien deba elegir a su sucesor. Ayer les anticipábamos en nuestro programa que tras la reunión realizada en el partido se va a proponer a Daniel Frangie como nuevo defensor del pueblo de la ciudad de Río Cuarto. Contador, un hombre de dilatada trayectoria en el radicalismo, conciliador, identificado con algunos valores, por supuesto, que se reflejan más en una posición interna que otra, pero de consenso ha sido, por lo menos hasta ahora, el señalado. ¿Será el próximo defensor del pueblo de Río Cuarto? Se lo preguntamos al presidente del partido en el circuito centro. Nos referimos al arquitecto Gonzalo Lozada. Gonzalo, buen día, un gusto, ¿cómo le va? Hola, ¿cómo andás, Guillermo? ¿Qué tal? Bien, muy bien. Bien, bueno, ¿será Frangie el nuevo próximo defensor del pueblo? No se lo puedo confirmar, pero es un nombre que se está evaluando. Lo que pasa es que es una evaluación no solo de nombres, sino también de perfiles, de roles y de proyectos para ese espacio que también describes vos. Y en ese diálogo, en esa discusión estamos, como lo hacemos siempre, ordenadamente, y bueno, cuando eso esté ajustado, lo que sí te puedo anticipar es que vamos a tener una sola propuesta, unificada, tanto a nivel de personas como a nivel de proyecto. De proyecto. Sí. ¿Y qué falta para formalizarlo, arquitecto? Bueno, justamente, estamos, yo te diría que la discusión, más que por los nombres, pasa por cómo ayornar ese espacio a una nueva situación o a un nuevo escenario político, sobre todo a nivel nacional, ¿no? Que está caracterizado por un Estado que empieza a ausentarse y va dejando espacio para la generación de problemas y de ausencias que me parece que la nueva Defensoría del Pueblo va a tener que encontrar los mecanismos para representar justamente ese estado, como vos lo describiste, como de abandono de algunos roles que antes lo prestaba claramente el Estado. Sí, sí. Es decir, va a haber una continuidad, por supuesto, de lo que ha hecho Ismael Rins, pero hay que agregarle a esta agenda estas cuestiones, y esa es un poco la clave de la discusión, cómo se hace esa representación para que sea efectiva, porque vociferar contra esa ausencia pareciera más o menos fácil. El problema es cómo ser efectivo ante esas ausencias, cómo atender, ¿no? Porque no nos olvidemos, como vos bien decías, que la Defensoría del Pueblo representa, pero no construye políticas, justamente está para que las políticas del Estado en todos los niveles, cuando generan problemas o provocan ausencia o omiten derechos, haya una representación que pueda atender esta situación. ¿Ustedes juzgan que el rol actual de la Defensoría es incompleto, arquitecto? No, lo que entendemos que desde el nivel municipal, pasa también con el Estado municipal, hay una transferencia de funciones y de roles que le son propios y naturales al Estado nacional y al Estado provincial,
que son delegados de hecho, sin los recursos necesarios en el nivel municipal. Y cuando esto ocurre, el nivel municipal empieza a carecer de los elementos económicos y las herramientas jurídicas para poder atender esas funciones delegadas, de hecho. Y en paralelo, eso va generando también esa función delegada, ausencias del Estado Nacional y del Estado Provincial, que tienen que ser representadas justamente, como decíamos recién, por el defensor del pueblo. Pero este es un defensor del pueblo de la ciudad de Río Cuarto. Hay otras instancias de otro grado superiores. El tema es cómo se es efectivo el Defensoría del Pueblo a nivel local para reclamar, para representar en otros niveles. Eso me parece que es un poco la clave, ¿no? El tema jurisdiccional, ahí hay que buscar la hora para ser efectivos y no solamente quedarse en un planteo teórico o en una verborragia. Sí. Hay que ser efectivos en eso, y me parece que ahí está la clave. ¿Y ustedes creen que Daniel Franquié puede enfrentar ese desafío? ¿Por qué sintetiza para el radicalismo el nombre propuesto? Bueno, yo creo, primero, que es radical. Y voy a decir, bueno, y esto que, bueno, el radicalismo yo interpreto, es una interpretación mía, yo te diría que es el único partido político en el sentido tradicional de la palabra en la Argentina, que tiene institucionalidad, que tiene una representación, que tiene una noción incorporada del tema de la República y de las instituciones, y en consecuencia esta institucionalidad o esta lógica como partido político creo que ayuda mucho en este planteo que te estaba haciendo con anterioridad. Gonzalo, perdón que lo interrumpa. Sí. Coincido con usted en esa descripción que hace del radicalismo. Lo que pasa es que eso que acaba de escribir no lo ejerce el radicalismo en estos días. Bueno, yo interpreto que sí. Yo interpreto que sí. Por supuesto que justamente por ser, yo diría, el único partido político, hay una tendencia a cargarle al radicalismo un montón de responsabilidades que no le son propias. Sí. Y eso, la verdad, que por un lado nos genera una enorme dificultad, y por otro lado un esfuerzo de imaginación para cumplir este doble rol. Porque lo cierto es también, acá hay un dato que todo el mundo omite. Lo voy a poner con un ejemplo concreto. A Milei lo votó más de la mitad de la sociedad, ¿no? Y esa más de la mitad de la sociedad reclama un alineamiento absoluto a las políticas de Milei. Nosotros no podemos hacer eso, porque nosotros en definitiva tenemos la obligación, sí, de representar a la comunidad, pero también tenemos la obligación de ser fieles a nuestras ideas y a nuestros valores, en el marco de un respeto institucional. Ese respeto institucional, o ese equilibrio entre el respeto institucional de un presidente elegido, que la sociedad pide que sea acompañado, que se le den las herramientas para poder gobernar, y por otro lado políticas que van en contramano a lo que nosotros pensamos. Y ese es un dilema difícil de resolver, que ha puesto al partido en crisis y en debate. Yo lo digo con toda franqueza, ¿no? Porque estamos en ese punto de equilibrio, a pesar de que nosotros nos hemos opuesto y hemos ejercido el rol de oposición en muchos puntos y en muchos aspectos, ¿no? Más allá de que siempre aparece como que el radicalismo no lo ha hecho, pero sí hemos ejercido nuestro rol de oposición en ese estado de equilibrio entre acompañar la voluntad popular y al mismo tiempo no abandonar la representación de nuestras ideas. Gonzalo, uno supone que si van a proponerlo a Franquié, porque esto está hablado con el intendente municipal, porque además necesitan de ese voto en algo que pareciera que hay que revisar de la Carta Orgánica, en la manera en que se elige el defensor del pueblo, ¿o ustedes están de acuerdo? Nosotros lo que sí interpretamos es que está muy bien que el defensor del pueblo tiene que tener la independencia absoluta y suficiente para poder observar primero esos derechos difusos que pueden ser vulnerados, otras políticas de Estado que con toda legitimidad el gobierno municipal puede llevar adelante, pero que algunos sectores de la sociedad no se encuentren representados o le provoquen problemas, no solo el Estado municipal. En el cuarto, el problema con los servicios muy importante. Y para dar un ejemplo, el transporte público.
Y tiene que haber una independencia absoluta, y eso lo garantiza la primera minoría, es decir, la primera minoría en el sentido de oposición, garantiza esa independencia. Ese espíritu es el que debe conservarse. No, lo que no puede ser es que sea un nombre o alguien que sea afín al gobierno municipal, ni a ningún otro espacio, ni público ni privado, que represente intereses concretos, ¿no? Estamos dialogando con el arquitecto Gonzalo Lozada, presidente del radicalismo, que define que será una propuesta, la de Daniel Frangié, la que impulsarán para la Defensoría del Pueblo. Le pregunto en el final, arquitecto, respecto de cómo juzgan los primeros pasos dados por el gobierno de Rivas, sobre todo estos aspectos ligados con el anuncio de déficit, toma de deuda. ¿Lo acompañarán en el Consejo Deliberante? ¿Ha entrado un debate en el partido, Gonzalo? No, la verdad que el partido no ha participado de ese debate, seguramente lo haremos. Yo le puedo dar una opinión personal, digamos, que es que eso que está pasando no se condice en nada, en la contracara de lo que se planteó en la propuesta de campaña, que había superávit, que había una serie de situaciones que hoy, bueno, se evidencian que no está. Eso está mal porque quiere decir que a los efectos, con un sentido electoral, se dijo una cosa que no era cierta. Pero bueno, de lo que se trata ahora es de gobernar. Yo no puedo jugar a Guillermo de Rivas a algunos días de haber asumido. Imagino que estos problemas lo han obligado porque se ve que hay una reestructuración necesaria y hay un cambio natural, por supuesto, que tiene su propia impronta. Pero yo no puedo hacer una evaluación, sería injusto de mi parte hacer una evaluación en esta instancia. Sí, digo que hubo planteos electorales que tapaban una realidad que no era la que se describía. Arquitecto, muchísimas gracias por este contacto, muy amable. No, gracias a vos, que ande bien, Guillermo. El defensor del pueblo de la ciudad de Río Cuarto entra en etapa de definiciones y, como les anticipábamos ayer en la mañana, así son las cosas, el nombre del consenso del radicalismo es Daniel Frangié, contador, trabajador de la AFIP desde hace muchísimos años, también miembro de la conducción del gremio de trabajadores de la AFIP, un hombre que en los últimos tiempos estuvo alineado en el espacio de Gabriela Brile, pero se lo considera como el nexo, el puente de distintos sectores en un radicalismo que, como les decíamos ayer, cuando les anticipábamos el tema, está, no digo implosionado, pero sí afectado por un deshielo electoral o un cambio climático electoral que hizo de ese bloque compacto, sectores dispersos, ¿no?, que buscan ser unidos y sintetizados con la candidatura de Frangié, que todavía tiene que pasar un par de filtros. Algunos son dentro del propio radicalismo, hay algunos sectores minoritarios, es cierto, que creen que debe haber otras alternativas, y después del oficialismo, ¿no?, que en esa ida y vuelta que siempre se tiene, pero es muy difícil que esto no termine prosperando y que sea Frangié el próximo defensor del pueblo de la ciudad de Río Cuarto. Así son las cosas.